Bueno, acompáñeme a Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Permítame leerlo, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un becerro para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hijo, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Déjeme decirle, esta es una serie de 3 parábolas que están en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y Jesús cuenta 2 parábolas cortas y esta parábola que es un poco extensa. Y es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda y la parábola del hijo pródigo. Y esto lo cuenta para enseñar acerca de una cosa. Él tiene el objetivo de enseñar un solo punto a través de estas 3 parábolas, y es que el gozo de Dios está en un hijo que regresa a casa. Ese es el propósito de las 3 parábolas, decirnos que Dios encuentra gozo cuando un pecador se arrepiente. Y yo pienso, al igual que algunos estudiosos, que esta parábola se debería de llamar diferente. Yo sé que en todas sus Biblias aparece como el hijo pródigo, pero déjeme decirle que el hijo pródigo, en realidad, si usted analiza la historia, no es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia no es otro que el padre amoroso que perdona a su hijo. Y esta historia, para poderla entender o para que me entienda todo lo rica que es, tenemos que entender el contexto en el que Jesús la cuenta y el contexto histórico también al que se refiere Jesús. Primero, cuando Jesús cuenta esta historia, había alguien que estaba atentamente escuchando el mensaje. ¿Y sabe quiénes eran esos que lo escuchaban atentamente? Eran los pecadores y los publicanos. La escoria de la sociedad estaba ahí reunida cuando Jesús cuenta esta historia acerca de un pecador que se arrepiente. Y estaban ahí atentos a ellos, y después había otros personajes que por puro chisme estaban en ese lugar tratando de ver en qué se equivocaba Jesús. Y esos son
los fariseos. Y mire, esta historia, hay tres personajes, si usted se fija. Está el padre, que representa a Dios. Está el hijo pródigo, que sería los pecadores que lo estaban escuchando. Y el hijo mayor, que sería los religiosos del tiempo de Jesús. Esos son los tres personajes que nosotros vemos aquí en esta historia. Y esta es la historia de una aldea del Medio Oriente. Y si nosotros entendemos la cultura de ese lugar, nosotros vamos a encontrar todos los detalles. Mire, en primera, la historia es una historia que en la cultura del Medio Oriente todo se basaba en la honra y en la vergüenza. Para ellos era muy importante la honra y la vergüenza, la reputación de alguien, el honor de alguien, o sea, el nombre de alguien. Se fija que Dios habla siempre en esos términos, para gloria de su nombre, es para que Él reciba la gloria. Entonces ellos estaban acostumbrados en su cultura a hacer todo lo que hacían o decían para el honor de ellos. Y también evitaban todas las cosas que traían vergüenza a su nombre. Y algo que cuidaban mucho era la reputación de los padres. La reputación de los padres era algo, el honor de los padres. Fíjense, a diferencia de muchas cosas que contó Jesús, esta es una historia vergonzosa. Esta es una historia muy vergonzosa para el Medio Oriente por los detalles que da Jesús. Y a medida que Jesús va aumentando y va contando más y más la historia se vuelve cada vez más vergonzosa para la cultura. Y mire, quiero que veamos tres partes de esta historia: la vergonzosa rebelión, la vergonzosa reconciliación y la vergonzosa actitud. Son las tres partes que quiero que el día de hoy veamos. Y mire, la número 1 es la vergonzosa rebelión. Y dice que el padre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Voy a probar a ver si está despierto. Tenía 2 hijos, el mayor y el menor. Y el menor es aquel que llaman el hijo pródigo. Y yo cuando leía de chico esta historia, cuando leía pródigo, me imaginaba cualquier cosa. Y me imaginaba que pródigo era como prodigio, un hijo bueno, un hijo excelente, no sé, venía a mi mente. Pero déjeme decirle qué significa la palabra pródigo. Significa derrochador, despilfarrador. Este no es un hijo bueno, es todo lo contrario, y recibe ese nombre por la actitud que tomó en su vida. Ahora, este hijo hace una petición sorprendente. ¿Qué hace este hijo? Va con el padre y le pide la parte de la herencia que le correspondía. ¿Sabe? Esta petición no es cualquier petición. No es como nosotros que dices, bueno, tienes varios negocios, papá, dame una parte para yo poderla administrar. Esta petición para la cultura era una petición vergonzosa. Quiero que entienda eso. Lo que este hijo le estaba diciendo al padre era fuera de rango, porque ni siquiera él era el hijo mayor. No, en la familia hay jerarquías y el primogénito es al que le corresponde la mayor cantidad de la herencia. Sí sabía que, por ejemplo, en esta historia la herencia se tenía que dividir en 3 partes y 2/3 de la herencia le correspondían al primogénito y 1/3 parte le correspondía al hijo menor. Y es la parte que él pide. Y mire, en otras palabras, lo que este hijo le está diciendo al padre es, mira, no me importa tu familia, no me importas tú, no me importa tu herencia, no me importa lo que tú quieras hacer, solamente me importa una cosa, tu dinero. Vea la actitud de este hombre. Mire, esto debió de ser una vergüenza pública para ese padre. Cualquiera de nosotros pensaría, ¿qué es lo que tiene que hacer este papá? Este papá tiene que agarrar a ese hijo y azotarlo. Tiene que darle mínimo unas cachetadas así guajoloteras y reacciona. ¿Qué te pasa? Me estás faltando al respeto con lo que estás pidiendo. Porque, ¿sabe?
La manera en la que se obtenía una herencia en el Medio Oriente era solo una, que el papá muriera. Y el deseo de este hijo, por la ambición que tenía por los placeres de la vida, era: no me importa que tú estés muerto en realidad. Desearía que estuvieras muerto. Este hijo lo único que quería era la libertad. Y esto es muy común en los jóvenes, por eso era el menor. ¿No es cierto? Los jóvenes, si no quieren una cosa, es estar bajo la autoridad de sus padres. Estar bajo las reglas de su casa. Ellos quieren libertad. Muchas veces quieren irse a estudiar fuera de la ciudad solamente por una cosa: porque no quiero estar en mi casa. Yo he platicado, fui pastor de jóvenes mucho tiempo, y los jóvenes querían irse a estudiar cualquier carrera universitaria, y cuando yo les preguntaba: ¿y sabes de eso? ¿Estás apasionado por eso? No, pero está en la Universidad de Guanajuato y es lo más lejos que me puedo ir de mis padres. Recuerdo que una chica un día me dijo: yo me quiero salir de mi casa porque en mi casa sufro mucho, y yo no creo que Jesús haya venido para que yo sufra en mi casa. Y como Jesús dio su vida por mí para que yo no viviera de esta manera, me voy a ir de mi casa para no sufrir. Y yo le dije: bueno, creo que le tienes que avisar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que no eran cristianos, o que Jesús no dio su vida por ellos, porque ellos vivieron una vida de sufrimiento. Pero el joven necio, la persona necia, no solamente es de edad, sino de inmadurez. Lo único que quiere es libertad a costa de lo que sea. Lo único que quiere es darle suelta a sus placeres, a sus deleites, sin importar lo que cueste a otros. Es total amor a sí mismo, es egoísmo lo que gobierna a este hijo. Y fíjese, lo más sorprendente de la historia, o no sé si a usted le sorprenda esto, es que el padre accede a esa petición. Cualquiera de nosotros diría: si yo sé que algo le daña a mi hijo y viene y me lo pide, mi respuesta sería que no. Mi respuesta sería: no, no te puedo dar eso que me estás pidiendo, porque sé que eso te va a destruir. Pero mire, la historia es que el padre le da la herencia que le está pidiendo. Y imagínese escuchando ahí a las personas del tiempo de Jesús, a los fariseos sobre todo, diciendo: pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estás contando? Es una tontería. ¿Cómo un padre le va a dar al hijo la exigencia que éste está pidiendo? ¿Cómo un padre hace lo que el hijo rebelde le pide? Esto traía mucha vergüenza al padre, no solamente la petición, sino ahora la respuesta del padre. Y mire, algunos pensaríamos que el padre ama mucho al hijo y que por eso accedió a consentirlo, pero ¿no es cierto que al final pensaríamos que esto es torpe? ¿Usted no diría: qué torpe papá que está dándole eso? Mire, pero déjeme decirle que no solamente el hijo menor o el hijo mayor están mal. Digo, el padre está mal. Hay algo que sorprende también en la historia, y es ver al hijo mayor. ¿Sabe que el hijo mayor no hizo nada para defender la reputación del padre? ¿Se dio cuenta de eso? Cuando el hijo menor viene a pedirle la herencia, el hijo mayor, como era el que defendía el honor del padre, defendía el honor de la familia, lo que tenía que hacer es pararse enfrente y decirle: tú no le vas a faltar el respeto así a mi papá. Pero el hijo mayor, vean, no le importa a su hermano, no le importa el padre tampoco. Él permanece ahorita oculto. Y mire, cuando el hijo pródigo recibe la parte de los bienes que le corresponde, la historia nos dice que él juntándolo todo, esa es la expresión que usa el Evangelio, y esto significa una cosa: que él actuó rápido para darle rienda suelta a sus placeres. Esto, juntándolo todo, significa que lo convirtió en efectivo. Ahora, déjeme preguntarle una cosa: ¿cómo hace usted para convertir bienes en efectivo rápido? Solo hay una manera: malbaratarlos, vender barato. ¿No es cierto? Usted, si quiere deshacerse de algo, lo vende barato y obtiene el dinero rápidamente. Eso es lo que hace
el hijo pródigo. Pero aún más alarmante que eso, déjeme decirle, para que entienda todo el contexto cultural, no era tan fácil como vender la heredad o la hacienda o las cosas. La persona que se lo comprara no podía tomar posesión del bien hasta que pasara algo. ¿Adivine qué? Hasta que el padre muriera. Él tenía que venderlas a alguien que estuviera interesado en cobrar o en tomar posesión del bien hasta que el padre estuviera muerto. Entonces, si usted para deshacerse rápido de las cosas lo vende barato para obtener el dinero, imagínese, ¿quién le va a comprar algo que va a obtener hasta después de mucho tiempo? Solamente alguien al que usted le venda, ¿cómo? Muy barato, muy barato. Solamente aceptas ese trato cuando sabes que lo vas a recibir, pero después de mucho tiempo, porque te lo dejaron muy barato. Ahora, mire, este joven sacrificó el futuro en el altar de lo inmediato. Nuestra inmadurez es así. Nosotros sacrificamos el porvenir, sacrificamos nuestro futuro en el altar de lo inmediato. Y yo les decía, los jóvenes se ven más rápido. Los jóvenes hacen eso. Los jóvenes embargan, hipotecan su futuro con tal de obtener las cosas ahorita, rápido. Y estamos creciendo en una cultura que nos enseña eso, la inmediatez. No nos enseña la perseverancia, la paciencia, nos enseña quién tiene el internet más rápido, el celular más rápido, queremos la comida rápido. No estamos acostumbrados a los procesos. Y escucha, a veces las peores decisiones se toman de esta manera, cuando usted quiere disfrutar en el momento, no importa que me cueste los próximos años. Mire, usted póngale el ejemplo que usted quiera, póngale la situación que usted quiera, pero eso es lo que hacemos muchas veces. Mire, dice que él, el hijo, cuando hubo vendido todo, se fue lejos. Y se fue lejos porque no quería que nadie le dijera nada de su vida. Este hombre no quería que alguien le dijera, estás mal, estás haciendo algo, mejor haz esto. No quería autoridad en su vida y se va de ahí. Y no quería algo que es muy importante para todos nosotros, la rendición de cuentas. Yo le pregunto, ¿tiene alguien a quien rendirle cuentas? ¿Tiene una iglesia donde rinde cuentas? ¿Tiene una autoridad en su familia donde rinde cuentas? Porque lo mejor que nos puede pasar es rendir cuentas a alguien, porque nos puede mostrar los errores que nosotros tenemos. Pero a este hijo eso no le importa. Y mire, para aumentar la vergüenza, cuando él dice que se va lejos, imagínese para los judíos de ese tiempo que llaman a su tierra, ¿tierra qué? Santa. Porque toda su religión, toda su costumbre gira en torno a la posesión que Dios les dio por heredad. Y entonces si este hijo se tiene que salir de la tierra santa, eso es una vergüenza. Los judíos cuando iban a tierras gentiles, cuando regresaban, se sacudían el polvo de sus sandalias porque decían que habían pisado tierra inmunda. Ahora este hijo sale vendiendo todo a una tierra pagana, a gastarlo todo. Y mire, dice la frase, desperdició todo. Y lo desperdició todo, desperdició el dinero, desperdició su tiempo. ¿Y en qué se lo gastó? El hijo mayor es el chismoso que nos da la información. Y se gastó el dinero en la lujuria. Fíjese. Dice, cuando se gastó todo, vino una gran hambre a esa ciudad. Esto es la vida. Esta es la vida. Nosotros no controlamos lo que sucede en nuestra vida, no controlamos las circunstancias. Mire, nosotros planeamos y decimos nuestra vida va a ser así, voy a hacer esto y lo otro, y siempre ocurren acontecimientos inesperados. ¿Usted cree que este joven, este hijo pródigo, tomó el dinero y dijo, me lo voy a gastar rápido?
Y al cabo que no va a venir un hambre a esta tierra. Yo le apuesto que si él supiera que venía un hambre a la tierra, no se hubiera gastado todo el dinero. A lo mejor hubiera guardado un poco. Pero esto es lo que nos enseña la Biblia, esto es lo que nos enseña Dios, que siempre hay cosas que nosotros no controlamos y el único que está bajo control es Dios. Y mire, vino esta gran hambre y dice que él pidió trabajo y hubo alguien que le dio trabajo y lo mandó con los cerdos. Ahora, para un judío, el trabajar con los cerdos es algo vergonzoso. Ellos no comen carne de cerdo porque lo consideran un animal inmundo. Vea la historia, cómo va aumentando en vergüenza. Entonces, alguien le da el trabajo ahí con los cerdos y, ¿sabe? Ni siquiera le da un salario. Esto no es un trabajo formal. Simplemente le dijo, vete a hacer algo porque me estás dando mucha lata. Y lo manda ahí con los cerdos para deshacerse únicamente de él. Llega el punto donde él tiene tanta hambre, tanta necesidad, que lo que hace es desear las algarrobas. Ahora, muchos se preguntan, ¿y qué es las algarrobas? ¿Alguna vez ha comido algarrobas? Espero que no, porque las algarrobas es la comida que le daban al cerdo y era venenosa para el ser humano. Imagínese la necesidad de este joven. Estaba tan desesperado que algo que él sabía que era veneno para su cuerpo, lo empezaba a ver como algo delicioso. ¿Le ha pasado que usted tiene tanta hambre como por ejemplo ahorita, y usted ya ve cualquier cosa, a lo mejor no le gustan los frijoles, las habas y no sé qué, y dice, por lo menos un plato de habas? Pero nunca dice, le voy a dar un trago a algo venenoso, ¿ah? Imagínese la situación de este joven. Mire, esta desesperación, este joven es el ejemplo de todo pecador. Esta es la ilustración de ilustraciones de lo que significa ser un pecador ante Dios. Este es el pecador sin Dios, pobre, hambriento, desesperado, sin esperanza, avergonzado. No hay otra descripción para alguien que vive en tinieblas, que vive en pecado. Esta es la ilustración. Exactamente lo del hijo pródigo es todas las personas que viven sin Dios. Algunos lo saben, otros no, pero todos están en la misma miseria sin Dios. El pecado, mi estimado, ¿qué es? Es la rebelión en contra de Dios. Dios, mire, si algo aprendemos de esta historia es que Dios le dará la libertad de escoger su pecado y llevarlo tan lejos como usted desee. ¿Me escuchó? Si usted no quiere vivir bajo la autoridad de Dios, si no quiere venir en humildad, arrepentirse ante Él, Dios le dijo a su pueblo, he puesto delante de ti el bien y el mal, escoge ¿qué? El bien, para que vivas. Pero mire, Dios, le repito, le dará la libertad de escoger el pecado y de llevarlo hasta el extremo que usted desee. Este joven rechazó toda la relación con aquel que piense que le dio la vida, aquel que lo mantuvo por mucho tiempo, aquel que tenía las riquezas y aquel que le aseguraba su futuro. ¿No es cierto? En la casa de su padre él no tenía necesidad, pero mire, este joven rechazó todo eso. Tratamos bien a nuestros niños en Piedrita Kids, no se preocupe. Seguramente algo extra está sucediendo. Fíjese, el pecado es un deseo de correr lejos de Dios. Es negarlo de nuestra vida y no darle el lugar que le corresponde. Mi amado, cuando usted va a hacer algo, lo primero que piensa es si eso le agrada a Dios o no le agrada. O actúa como el hijo pródigo, que nada más le importa su placer, solo le importa lo que usted desee. Mire, el pecado es maldad
imparable. El pecado no tiene llenadera. El pecado no se detiene. Usted entra en el pecado y el pecado dicen que es como la serpiente, fácil de agarrar pero difícil de soltar. ¿Sabía que eso es el peligro de la gente que se dedica a cuidar serpientes? Que dicen que las pueden agarrar fácilmente, pero lo difícil es cuando tratan de soltarlo porque es tan rápida que les clava los colmillos y vacía todo su veneno. Eso es el pecado. Mire, es derroche de egoísmo. Al pecador no le importa a la gente, no le importa a su familia. El pecador solo se ama a sí mismo. Y es placer que lo lleva al borde de la muerte. Mire, a lo mejor no todos llegamos al extremo del hijo pródigo, de ser tan despilfarradores o encontrarnos en una situación difícil como el hijo pródigo, pero todos estamos en la misma actitud cuando no tenemos a Dios. Mire, dice la historia que él vuelve en sí, en medio de toda esa basura que estaba viendo. Dice que él vuelve en sí y él dice algo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre cuántos jornaleros tienen abundancia en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Algo lo hace volver en sí y eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos despierta completamente y nos hace ver realmente quiénes somos, nos hace ver nuestra corrupción, nos hace ver lo vacíos, lo sucios que estamos. Y es cuando volvemos así y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que el hijo pródigo quiere decir es, he pecado de manera grotesca, de gran manera. Mi pecado está de aquí a la tierra al cielo. Ese es el tamaño de mi pecado. Esa es la actitud que tiene todo el pecador cuando se arrepiente. No importa que sea su pecado. El problema es que cuando alguien no se arrepiente dice, bueno, yo no soy tan malo. Yo me robo los lápices de la escuela, pero los borradores los dejo ahí. Bueno, yo hago esto, pero conozco a otros que son peores. Claro, si se compara con otro ser humano, va a ser peor que usted. Pero cuando se compara con Dios, que es el estándar, usted está fuera. Y usted entiende que su pecado es tan grande como de aquí al cielo. No importa que sea la mentira o el chisme, para que todos nos incluyamos. ¿O no le gusta el chisme? Bueno, a lo mejor no le gusta, pero lo practica, ¿verdad? Yo lo practico por deporte, no por gusto. Dice. Bueno, fíjese, en la historia, él empieza a recordar lo que era el padre. Empieza a recordar lo que tenía con el padre. Y él recuerda que su padre era bueno y generoso. Y mire la frase de, hasta los jornaleros tienen abundancia de pan en la casa de mi padre. ¿Sabe qué era un jornalero en ese tiempo? Un jornalero era no alguien que trabajaba, no era un siervo que vivía en la casa de su señor. Un jornalero era aquel que iba a las plazas de la ciudad porque no tenía trabajo, era un desempleado y estaba esperando a que una persona se apiadara de él, lo llevara a trabajar por un día a su casa y le diera lo necesario para poder comer él y su familia. Entonces no tenían abundancia de pan, lo único que tenían era el pan de ese día. Y él está diciendo, está mostrándonos el corazón del Padre y dice, en la casa de mi Padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Eso nos da a entender qué tan bueno era el Padre. Y mire, entonces empieza a confiar en el Padre y dice, ya sé, voy a regresar con mi Padre y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. Escuche, él quiere pagar el perdón a través de sus acciones. Por lo menos sabemos que está arrepentido porque tiene una acción que lo demuestra. Y él dice, no importa cuántos años me tarde en pagarle lo que he malgastado, pero voy a ir y voy a trabajar. El problema es cómo se va a presentar este hijo en la ciudad, en la aldea, y con qué cara va a estar delante del Padre. ¿Se da cuenta? ¿Cómo usted, después de ser tan malagradecido, de gastarse todo en mujeres, de pasar hambre, usted regresa a su casa? ¿Cómo haría usted? Esa es la pregunta de aquí. ¿Cómo va a enfrentar este hijo la vergüenza? ¿Qué va a hacer para enfrentar esa vergüenza? Y permítame enseñarle la segunda parte
la vergonzosa reconciliación. Si alguien sabía cómo este joven tenía que ser tratado, esos eran los fariseos. Ellos entendieron muy bien y dijeron, sabemos qué tiene que hacer el padre. El padre tiene que darle la oportunidad de restituir su honra. Y entonces tiene que llevar al hijo y a lo mejor hacerlo azotar y después ponerlo a trabajar hasta que él gane todo el dinero, siendo un jornalero, pero que ellos creían el perdón en la base de la restitución. ¿Sabe qué es eso? No hay perdón si no hay restitución. No te puedo perdonar si tú no me devuelves todo lo que me quitaste. Y ellos dicen, está claro, eso es lo que tiene que hacer el padre. Tiene que avergonzarlo, tiene que disciplinarlo, tiene que ponerlo a trabajar. Y si aguanta, a lo mejor se pueden reconciliar. Y si usted creyó aquí que la historia ya estaba muy vergonzosa, esta es la conducta más vergonzosa de todas. En la historia no hay algo más vergonzoso que esto. Está en el versículo 20, mire. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Esto es lo más vergonzoso de la historia. Porque cualquiera de ese tiempo diría, pero qué necio este padre. Los religiosos dirían, pero este padre ni siquiera se respeta a él. ¿Cómo lo acepta con tanta facilidad en su casa? Amado, este padre es el Dios misericordioso que nosotros tenemos. Y quiero mostrarle lo que este padre hizo. Nosotros pensamos que cuando nosotros volvemos en sí, nosotros somos las personas que buscamos a Dios. La gente a menudo dice, bueno, yo tuve un gran problema y entonces me acerqué a Dios. Yo pasé una crisis y entonces vine a Dios. Estaba en depresión y vine a Dios. No es cierto. Es Dios el que lo buscó a usted. Fíjese en la historia. El padre está ahí y lo ve ¿de dónde? De lejos. ¿Sabe qué estaba haciendo el padre? Esperando a su hijo que estaba muerto. Esperando a su hijo que estaba perdido. El padre fue paciente con este hijo. El padre no fue tolerante con el pecado, fue paciente. Y cuando lo ve de lejos, hace la cosa más vergonzosa de todas. Y dice que el padre se levanta y es él el que sale al encuentro del pecador. Es él el que sale al encuentro del hijo pródigo. Ese es Dios, el que sale al encuentro de todos los pecadores. Y él se levanta y corre por toda la aldea. Y escuche, ellos no usaban pantalón como nosotros. Ellos usaban túnicas largas. Y la ley decía que no se podían, los fariseos empezaron a hacer reglas y no se podían alzar la túnica. Es más, ni cuando se manchaba el sacerdote de la sangre debajo, no podía levantar su túnica para limpiarse. Y la historia está siendo tan vergonzosa porque el padre sale en medio de la aldea, del pueblo, y sale corriendo, y para poder correr se levanta completamente la túnica y entonces muestra sus piernas mientras el hijo perdido viene caminando. Y sabe, esta es la lección de todas. Yo le dije, ¿cómo va a enfrentar este hijo la vergüenza? La respuesta no la da Dios. ¿Cómo enfrenta la vergüenza a un pecador por sus pecados? De esta manera, cuando Dios absorbe la vergüenza que le correspondía a usted y a mí, y Él la toma en nuestro lugar. Eso fue lo que hizo Cristo en esa cruz. Él agarró nuestra vergüenza y la tomó en nuestro lugar. Eso es lo que hace el Hijo. En lugar de que la gente vea al hijo entrando ahí diciendo, sí, este es un pecador, este es un malagradecido, no se merece el perdón. ¿Sabe ahora la gente qué estaba diciendo? ¿A quién estaba juzgando? Al padre. Ahora estaban diciendo, mira este padre tan vergonzoso, este ni siquiera es digno de estar en medio de nuestra sociedad. ¿Qué le pasa? Es una vergüenza pública. Pero eso hace el amor de Dios. El Padre es un buscador incansable y misericordioso.
Esto solo se puede decir de una manera. Todo lo que está ocurriendo en la historia se resume en una palabra: gracia. Gracia. Un regalo inmerecido, algo que no se merecía. Este joven evidentemente se merecía ser castigado, se merecía que lo pusieran a trabajar, y en cambio de eso, fíjese lo que hace el padre. Habla a los siervos y dice: prepárenme el becerro engordado y hagamos una fiesta. Tráiganme la túnica, tráiganme el anillo y tráiganme las sandalias. ¿Sabe qué significa esto? La túnica era destinada como un símbolo de autoridad y respeto del hogar. Esta túnica solamente la usaba el padre y la heredaba el hijo mayor porque representaba la autoridad de la casa. Y el anillo era la autoridad también porque ellos sellaban los tratados o las cartas con los anillos, y dice: tráiganme el anillo y pónganselo. Y las sandalias era algo de dignidad, porque solo los que andaban descalzos eran los esclavos. Y él dice: tráiganle todo. Y escuche, esto es gracia, porque en lugar de darle vergüenza, le da dignidad. En lugar de darle un castigo, le da autoridad. Eso es lo que hace Dios cuando un pecador se arrepiente. Y dice: tráiganme el becerro engordado. Y el becerro engordado no es cualquier cosa. ¿Sabe que en el Medio Oriente casi no comen carne? No es como nosotros, que estamos acostumbrados y que sin carne no podemos vivir. Ellos casi no comen carne. Cuando engordan un becerro, lo destinan para un momento muy especial de la familia. Normalmente los becerros engordados eran usados para las bodas de los hijos. Y este padre dice: vamos a matarlo y ahora disfrutemos. ¿Se da cuenta? Aún en esta historia no hay perdón si no hay derramamiento de sangre. Lo que sella la restitución de la relación con este hijo, la fiesta que él hace a través de que el becerro engordado muriera como Cristo murió en esa cruz. Y mire, qué increíble. Él se goza, y Dios encuentra su gozo cuando salva a un pecador perdido. Eso es lo que nos enseña la fiesta. Un gozo vergonzoso. Mire, yo creo que esta fiesta no es tanto en honor del Hijo. Esta fiesta es en honor del Padre, del acto de misericordia y amor que ha hecho el Padre. Yo creo que también ese versículo que dice: hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, no es tanto por el gozo del pecador y porque los demás ya no le importemos a Dios. Hay fiesta en el cielo porque Dios recibe toda la gloria que se merece cuando un pecador se arrepiente. Evidentemente el padre tenía gozo porque había encontrado a su hijo, porque había regresado su hijo a casa. Y mire, esto es lo que a lo mejor usted dice: bueno, yo ya soy cristiano de mucho tiempo, tal vez esa historia no aplica mucho para usted, pero déjeme decirle la historia del hijo mayor. ¿Qué hay del hijo mayor? Dice que él estaba en el campo, este ya era un hijo adulto, vivía separado del padre. Y fíjese, este hijo simplemente trabajaba las tierras y no tenía tampoco una relación con el padre. ¿Se da cuenta de eso? Dice que él baja a la villa y escucha como ruidos, escucha danzas y pregunta a los siervos: oye, ¿qué está haciendo mi padre? ¿Se da cuenta que alguien que visita frecuentemente la casa del padre sabría? Las fiestas tardaban tiempo en la preparación, tardaban tiempo organizando la fiesta, y él de repente se da cuenta que hay una fiesta en la casa de su papá, y él dice: ¿qué está pasando? Y le dicen a los siervos: mira, es que ha regresado tu hermano, y hay fiesta, tu papá mandó matar el becerro engordado y lo trajo aquí, y ha hecho una gran fiesta, porque estaba muerto y ahora vive. Esa es la salvación, cuando alguien está muerto y ahora vive. Y mire, la actitud de este hijo es una actitud vergonzosa, que es el tercer punto y final que le dije. Esto representa a todos los religiosos. Esta historia del hijo mayor representa a todas las personas que creen que por venir a la iglesia, por ser cristianos o llamarse cristianos nada más, ellos ya cumplieron. Este hijo va con el padre
Y el padre sale al encuentro y le dice, ¿qué te pasa? Yo he estado aquí, te he servido, te he obedecido, a diferencia de él. Esta es la actitud como la del publicano, ¿se acuerda? De decir, yo soy mejor que él porque yo te he obedecido. ¿Sabe cómo quería él ganar su salvación? Ganar la bendición de su padre a través de las obras. ¿Sabe que el hijo menor también pensó en eso? Me voy a ganar mi salvación con obras, pero esto no es de obras. El hijo menor no se pudo ganar el perdón, ¿se da cuenta? El que lo ganó por él fue el padre. Y el hijo mayor sí le reclama y le dice, mira, yo he estado aquí, te he obedecido y ni me has dado un becerro gordo para disfrutar con mis amigos. Esa es la actitud de los religiosos. La gente que dice, yo he estado aquí en la iglesia, he servido por tantos años. No, yo ya estoy cansado de servir por tantos años y nunca me dan nada. Yo la quería de apóstol, pero dicen que ya no hay. Es la actitud de las personas que creen que cumpliendo con los domingos, cumpliendo con todas las actividades superficiales, ya está, ya tiene una relación con Dios. Pero escuche, déjeme decirle esto. El hijo mayor estaba más lejos del corazón del padre que el hijo que era un pecador. ¿Me escuchó eso? El hijo que estaba en la casa, el hijo que se decía, yo sí estoy aquí, yo sí obedezco, estaba más lejos de tener una relación que con su padre. Porque el padre le dice, hijo, tú siempre has estado aquí, tú puedes disfrutar de todo y nunca has disfrutado de nada. El religioso puede estar en la iglesia y no disfrutar la iglesia. Porque nunca hay una verdadera relación con Dios. Amado, que no seamos usted y yo de esas personas que a lo mejor conocen mucho de Dios, conocen mucho del Padre y estamos tan lejos de Él. Mire, quiero terminar contándole esta historia que leí hace tiempo. Y es la historia de una mamá soltera de Río de Janeiro. Esta mamá tenía una hija mayor y una hija menor y vivían en una de las favelas más pobres de Brasil. Y la niña creció viendo los sacrificios y lo difícil que era para su madre poderlos alimentar y poder pagar la renta. Y en medio de todo ese dolor, un día la hija decide salir y no ser una carga para la mamá porque dice, bueno, yo ya no soy una carga que atienda a la hija pequeña y yo me puedo valer por mí misma. Entonces la historia dice que empieza a ir a algunas de las ciudades y empieza a trabajar de cualquier cosa, ayudaba a cargar cosas en las tiendas, ayudaba a planchar, a doblar ropa, a hacer el aseo en las casas. Y resulta que no le pagaban mucho y empezaron a pasar los años y ella dijo, necesito un mejor futuro. Y conforme fue creciendo, decidió irse a Río de Janeiro, que era la ciudad importante. Entonces se fue ahí, empezó a trabajar y rentó un cuarto en un piso, empezó a vivir ahí, pero vivía solamente para pagar la renta y para comer, en una situación peor de la que vivía con su madre. Entonces se juntó con unas amigas y estas amigas se dedicaban a la vida galante, prostituían su cuerpo y le dijeron un día, mira, eres joven, eres bonita, si tú quisieras te llevamos al lugar donde nosotros trabajamos y podrías ganar más dinero. Esta muchacha al principio no accedió porque dijo, los valores que me han enseñado no son estos. Y se fue y siguió trabajando, pero la necesidad fue tanta que llegó un punto donde ella dijo, tendré que tomar el trabajo y empezó a prostituirse. Y así duró algunos años hasta casi cumplir la mayoría de edad. Mientras tanto, el otro lado de la moneda era la mamá que había perdido a una hija. Y esta mamá desde el primer día que perdió a su hija, la estuvo buscando. Iba por todas las ciudades de Brasil buscando a su hija y pegando letreros
que tenían la foto de su hija y un letrero diciendo: esta es mi hija y está perdida. Si usted la ha visto, por favor díganle que se comunique a este número. Y en el reverso había una leyenda que escribió a mano en todas las copias. Un día, mientras estaba en el trabajo, las amigas encuentran este flyer, este volante, y lo traen a su compañera y le dicen: oye, ¿no eres tú la de la foto? ¿No eres tú la persona de la foto? Y le dijo: sí, soy yo. Yo creo que tu madre te está buscando. Cuando ella la vio, empezó a llorar la mujer, o la joven más bien. Y las compañeras le dijeron: creo que hay una nota al reverso del volante que tienes que leer. Cuando ella volteó el volante, atrás decía la siguiente frase: no importa lo que hayas hecho ni en quién te hayas convertido, solamente regresa a casa. Amado, este amor de esa madre es solo un destellito que nos muestra el amor con el que Dios busca a los pecadores. Esta ilustración nos muestra que Dios es aquel que dice: no importa qué hayas hecho de tu vida, ni en quién te hayas convertido, solamente vuelve a casa. No importa qué tan lejos esté usted el día de hoy de su Padre. No importa si usted a lo mejor hoy es el hijo pródigo que ha despilfarrado, ha malgastado lo que su Padre le ha dado y lo ha gastado en sus placeres y pecados. No importa si usted es el hijo mayor, que es un religioso, que simplemente ha venido a formar parte de un lugar, a que hace actividades como cristiano, pero está lejos del corazón del Padre. No importa qué tan lejos está, simplemente importa algo: regrese a casa. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar? Padre, te damos gracias, Señor.